Vamos a seguir con los temas relacionados a las virtudes que tiene FTAPS y Eptonka. En primer lugar, quiero comentarles que lo más importante que da nuestro producto en los motores se llama lubricidad. ¿La lubricidad en qué consiste? La lubricidad consiste principalmente en evitar la fricción entre los metales. Cuando nosotros evitamos la fricción entre los metales, ¿qué beneficios vamos a obtener? En primer lugar, vamos a reducir la fricción entre los metales y por lo tanto vamos a bajar la temperatura del motor entre 5 y 12 grados centígrados. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. FTAPS aumenta la lubricidad en el motor. Por supuesto que sí. Cuando existe una resistencia al movimiento, se llama fricción. La resistencia se debe a la acción abrasiva de dos o más cuerpos. La energía suficiente para superar esta fricción se disipa en forma de calor y como desgaste de las partes móviles. La fricción se puede reducir por el uso de materiales con energía de fricción baja que se deslizan con una facilidad una sobre la otra o a un lado de la otra. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos dos metales en contacto y nosotros proporcionamos nuestra nanotecnología como una película tipo teflón, entonces por lo pronto vamos a reducir lo que es la lubricidad. Vamos a aumentar la vida del motor y por lo tanto vamos a tener menos desgastes en nuestras piezas metálicas. Vamos a continuar. Cuando se pone en contacto piezas metálicas, es necesario el uso de lubricantes para disminuir la fricción entre las superficies en contacto. El lubricante es una sustancia capaz de disminuir la fricción entre dos superficies que están en contacto. FTAPS produce una delgada capa tipo teflón entre los metales, de espesor a veces inferior a una micra, que se interpone entre dos superficies sólidas para evitar su contacto directo y permitir que se deslicen sin deteriorarse. Esto es lo que hace la nanotecnología de FTAPS y ayuda en gran parte a que el aceite lubricante tenga un mayor desempeño. Cuando nosotros tenemos un aceite lubricante con mucho mejor desempeño, ¿qué es lo que vamos a tener? En primer lugar, vamos a aumentar el periodo de la viscosidad. ¿Qué significa aumentar el periodo de la viscosidad? Que vamos a tener una cantidad mucho menor de hollín y por lo tanto vamos a alargar las vidas del cambio del aceite. Como consecuencia de ello, las ventajas que se derivan del uso de FTAPS son las siguientes. Adelante, José Luis. FTAPS es un catalizador especial que nos mejora las condiciones del trabajo de nuestro motor, reduce rozamientos, aumenta el octanaje del combustible con las ventajas que esto conlleva, como una mejor combustión, consiguiendo así incrementar la potencia y reducir el consumo de combustible y la película que forma tipo teflón evita la carbonización en todas las partes metálicas. Aquí, ¿qué es lo que sucede, compañeros? Muy importante, al momento que los cilindros se desplazan mucho mejor por la eficiencia de nuestro producto, ya que al aumentar el índice de octano, el octanaje o el cetanaje, nosotros podemos aumentar los caballos de potencia. Sí podemos aumentar los caballos de potencia. Esto último se debe al aumento de la lubricación, ya que el cilindro, al tener menos fricción con la camisa, se desplace a mayor rapidez y así aumentar la potencia y el número de revoluciones del motor. FTAPS reduce la temperatura de operación del motor y el desgaste del mismo, y por el efecto que tiene, mejora el caudal del aceite que se proporciona a todos los elementos en movimiento de una película de aceite fresco y limpio que los protege del desgaste y el agarrotamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de que nosotros estamos usando FTAPS, cuando las partículas de hollín empiezan a juntarse, ¿qué es lo que hace nuestro producto? Las separa automáticamente para enviarlas directamente al filtro de aceite. La siguiente, por favor, José Luis.
Vamos a ver cómo efectúa esto. F-TAPS comienza a realizar su trabajo a partir de que empieza a descarbonizar las bujías, que son un elemento importante del motor, ya que en el instante de la explosión soporta unos 1000 grados centígrados. Un grado térmico inadecuado por tener carbonización hace que el motor gaste hasta 4 puntos más de gasolina por cada kilómetro. Contamina el medio ambiente y el tubo de escape se corroe. Las bujías, si están limpias, tienen mayor conductividad para realizar una mejor chispa en el motor. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que hace F-TAPS? Dentro de la cámara de compresión, F-TAPS elimina los llamados puntos calientes, ya que al comprimir con más fuerza los gases se calientan mucho más, acumulándose este exceso de calor en esos puntos calientes o aristas de la cámara, provocando su inflamación anticipadamente y originándose el autoencendido o picado. F-TAPS elimina con su capa protectora de nanotecnología tipo teflón que reduce al máximo la fricción, logrando aumentar el rendimiento del motor por la rapidez y la facilidad de evacuación de los gases quemados por la reducción del tiempo que logra F-TAPS en el tiempo de combustión y reduce la temperatura de operación, como ya lo dije, entre 5 y 12 grados centígrados. Con esto, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Si nosotros quitamos todo lo que es la tubería de escape, en este caso el múltiple de escape, nosotros no vamos a observar en ningún momento que haya alguna flama. Al contrario, lo único que se van a observar van a ser gases quemados. Bueno, continuamos. Con respecto a la zona de escape, una vez terminada la combustión, no llega el fuego de la misma a la zona de escape. Entrega los gases quemados más fríos y prolonga la vida del múltiple de admisión de la válvula EGR, del convertidor catalítico, silenciador y el tubo de escape. ¿Qué significa? Que vamos a darle mayor vida a todos estos elementos. Sobre todo, el más importante y el más caro es nuestro convertidor catalítico. Todo esto nos va a ayudar a incrementar la potencia de nuestro motor entre 8 y 14 caballos de potencia. Adelante, José Luis, por favor. Hoy en día la tecnología o todas las tecnologías queremos evitar los gases nocivos. Ustedes más o menos, ¿qué idea tienen para que ustedes puedan tener un vehículo? ¿Saben cuántos árboles necesita cada uno de nosotros para que nosotros podamos circular en el planeta Tierra? Cada uno de nosotros deberíamos de tener mínimo 20 árboles por cada vehículo que nosotros tuviéramos. Bueno, pues vamos a continuar. El aire está compuesto básicamente por dos gases, nitrógeno y oxígeno. En un volumen determinado de aire se encuentra una proporción de nitrógeno del 79%, mientras que tenemos 21 partes por ciento para lo que es el oxígeno. El nitrógeno durante la combustión en un principio no se combina con nada y tal como entra en el cilindro del automóvil es expulsado del exterior sin modificación alguna, excepto en cantidades pequeñas para formar óxidos de nitrógeno. El oxígeno es el elemento indispensable para producir la combustión en la gasolina y en el diésel. Cuando se habla de la composición de los gases de escape de un vehículo, se utilizan siempre los mismos términos: monóxido de carbono, óxido nítrico, partículas de hollín o hidrocarburos. Estos son los gases nocivos para el medio ambiente y estos representan una fracción muy pequeña del total de los gases de escape. Debido a ello, antes de describir las diferentes sustancias que integran los gases de la combustión, a continuación tenemos la composición aproximada de los gases que despiden los motores de gasolina. Adelante, por favor, José Luis. Vamos a describir las sustancias que integran los gases de la combustión. El motor de combustión interna, por su forma de funcionar, no es capaz de quemar de forma total el combustible en los cilindros.
Pero si esta combustión es incompleta, no es regulada, mayor será la cantidad de sustancias nocivas expulsadas en los gases de escape hacia la atmósfera. Dentro de los gases generados en la combustión, hay unos que son nocivos para la salud y otros no. El nitrógeno es un gas no combustible, incoloro e inodoro. Se trata de un componente esencial del aire que respiramos. 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. Y alimenta el proceso de combustión conjuntamente con el aire de admisión. La mayor parte del nitrógeno aspirado vuelve a salir puro en los gases de escape. Solo una pequeña parte se combina con el oxígeno, así formando óxidos nítricos. El siguiente compuesto es el oxígeno. Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es el componente más importante del aire que respiramos, o sea que solamente tenemos el 21%. Es imprescindible para el proceso de combustión. Con una mezcla ideal, el consumo de combustible debería ser total, pero en el caso de la combustión incompleta, el oxígeno restante es expulsado por el sistema de escape. Adelante, José Luis. Otro de los elementos que obtenemos es el vapor de agua. Es aspirada en parte por el motor, humedad del aire, o se produce con motivo de la combustión fría, fase del calentamiento del motor. Es un subproducto de la combustión y es expulsado por el sistema de escape del vehículo. Se le puede visualizar, sobre todo en los días más fríos, como un humo blanco que sale por el escape, o en el caso de condensarse a lo largo del tubo, se produce un goteo. Es un componente inofensivo de los gases de escape. Continuamos con el siguiente elemento, que es el dióxido de carbono. Se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono, gasolina, gasoil, todo lo que se queme produce carbono. El carbono se combina durante esa operación con el oxígeno aspirado. Es un gas incoloro, no combustible. El dióxido de carbono, a pesar de ser un gas no tóxico, reduce el estrato de la atmósfera terrestre que suele servir de protección contra la penetración de los rayos UV. La Tierra se calienta. Es el problema que hoy en día todos los países tenemos. Las discusiones generales en torno a las alteraciones climatológicas, tenemos hoy en día un problemísima, que es el efecto invernadero. El tema de las emisiones del dióxido de carbono se ha hecho consciente en toda la opinión pública. Aquí lo importante, señores, es que cada quien o cada persona que pueda sembrar árboles, por favor lo haga. Continuamos con uno de los más peligrosos y que ha causado muchísimas bajas entre la población, no nada más de México, sino de todo el mundo, y es el más peligroso. Monóxido de carbono. Se produce con motivo de la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono. Es un gas incoloro, inodoro, explosivo y altamente tóxico. Bloquea el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Es mortal. Incluso en una baja concentración en el aire que respiramos, en una concentración normal en el aire ambiental, se oxida al corto tiempo formando dióxido de carbono. El problema que nosotros tenemos en todas las ciudades del mundo es que el monóxido de carbono pesa similar, su peso molecular es muy similar al oxígeno. Para que nosotros podamos disipar este producto nocivo, se necesita corrientes de aire muy fuertes en lo que son las grandes ciudades o en su defecto que haya bastante sol. Continuamos, por favor, José Luis. Los óxidos nítricos son combinaciones de nitrógeno y oxígeno. Los óxidos de nitrógeno se producen al existir una alta presión.
alta temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. El monóxido de nitrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Al combinarse con el oxígeno del aire, es transformado en dióxido de nitrógeno, de color pardo rojizo y de olor muy penetrante. Provoca una fuerte irritación de los órganos respiratorios. Las medidas destinadas a reducir el consumo de combustible suelen conducir lamentablemente a un ascenso en las concentraciones de óxidos nítricos en los gases del escape, porque una combustión más eficaz produce temperaturas más altas. Esas temperaturas generan a su vez una mayor emisión de óxidos nítricos. Aquí tenemos un pequeño problemita. Esto lo podemos ver directamente en los tubos de escape de cualquier motor. Aquí hay factores que se llama, uno de ellos es muy importante, lo que es el factor de opacidad, que prácticamente este factor de opacidad nos va a indicar las coloraciones que se tienen los humos a la salida de nuestros escapes. Continuamos con otro que también es muy peligroso, que es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso propicia las enfermedades de las vías respiratorias, pero interviene solo en una medida muy reducida en los gases de escape. Es un gas incoloro de olor penetrante, no combustible. Si se reduce el contenido de azufre en el combustible, es posible disminuir las emisiones de dióxido de azufre. Aquí, anteriormente, Petróleos Mexicanos y todas las compañías petroleras utilizaban partes por millón de azufre en todos los combustibles. Lo que hacía el azufre era darnos lubricidad. ¿Qué significa la lubricidad? Evitar el rozamiento y la fricción entre los metales. Ese era el objetivo que se tenía al agregar azufre. Pero hoy en día, todas las compañías petroleras han decidido eliminar el azufre de los hidrocarburos. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente los óxidos nítricos, los óxidos de azufre. ¿Qué es lo que nos producen? Las famosas lluvias ácidas. Bueno, pues vamos a continuar ahora con los hidrocarburos no quemados. Son restos de hidrocarburos de combustible que no se queman, que surgen en los gases de escape después de una combustión incompleta. La mala combustión puede ser debida a la falta de oxígeno durante la combustión, mezcla rica o también por baja velocidad de inflamación, mezcla pobre, por lo que es conveniente ajustar la riqueza de la mezcla. Adelante, José Luis, con la siguiente, por favor. Los hidrocarburos se manifiestan en diferentes combinaciones. Aquí el C8 significa que puede ser una gasolina y actúan de diverso modo en algún organismo. Algunos de ellos irritan los órganos sensoriales, mientras que otros son cancerígenos. Las partículas de hollín son sustancias muy pequeñitas, casi no se ven, y son generadas en su mayor parte por los motores de combustión interna. Se presentan en forma de hollín o cenizas. El principal objetivo de FTAPS es llevar el quemado de la gasolina a una combustión casi al 100%, con lo cual los gases contaminantes, como son monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos no quemados y hollín, se van a reducir al mínimo y de acuerdo a las cantidades que se tengan, FTAPS todavía las va a reducir entre un 78 y 87%, ayudando a alargar la vida del sensor de oxígeno, convertidor catalítico y de la válvula EGR, y al mismo tiempo ayudando a que el catalizador del convertidor separe en gases amigables al medio ambiente los enlaces que unen a los gases contaminantes. El monóxido de carbono
se separará en carbón y oxígeno y en ocasiones se convertirá en lo que es dióxido de carbono. Los hidrocarburos no quemados e hidrógeno y carbón a los óxidos de nitrógeno. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a separar todos aquellos productos que son nocivos y vamos a tener, en este caso, separamos azufre del oxígeno y la molécula del nitrógeno del oxígeno. El nitrógeno es un producto amigable a lo que es el medio ambiente. Adelante, José Luis. Creo, jóvenes, fue una presentación un poquito rápida por el poquito tiempo que tuve. Estoy para servirle y espero cualquier pregunta que tengan. Algo bien importante que ustedes deben de aprender es al momento de ver los tubos de escape. Cuando ustedes ven los tubos de escape de los vehículos, ustedes van a darse cuenta qué es lo que le está pasando al vehículo. Aquí vienen los tips. Cuando ustedes ven un vehículo que está aventando mucho humo negro, ¿qué significa? Que está quemando mayor cantidad de combustible que la que necesita. La siguiente, cuando ustedes ven a través del tubo de escape un color azulado, ¿qué es lo que estarían viendo? Este significado se observa que puede haber algún problema en algún sello, algún empaque, o el vehículo, el motor, ya está en muy malas condiciones. Esto significa que el vehículo está pasando aceite. Punto número 3. Cuando ustedes ven que un vehículo está proporcionando coloración roja, rojiza, al salir del tubo del escape, ¿qué significado tiene? Aquí pueden ser 2 o 3. Vamos a llamarles A, B y C. En primer lugar, al A puede ser que esté teniendo mucha oxidación, lo que es su tubería de escape. El siguiente punto puede ser que ustedes estén observando grandes cantidades de nitrógeno. Y el tercer punto también puede ser, pero esta coloración va a ser media amarillenta, que su vehículo o donde ustedes hayan cargado la gasolina o el diésel tenga mayores partes por millón de azufre con respecto a lo permitido hoy por la Secretaría del Medio Ambiente en México. Muchísimas gracias, José Luis.